Hola, 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 hola. Bien, buenas noches. Voy a aprovechar este espacio que está abierto de asesoría para brindarles un breve resumen del encuentro que desarrollamos hace 8 días. Estoy teniendo en cuenta que no pues, logramos alojar la grabación de ese encuentro. Ese encuentro fue un encuentro meramente introductorio y por esta razón, pues digamos que los componentes que se abordaron pues están claramente descritos en el aula. Sin embargo, voy a dar un breve resumen de la presentación que se abordó ese día. Entonces voy a compartir mi pantalla. Ok, aquí tenemos entonces nuestra presentación. Les recuerdo que esta presentación se encuentra cargada en la actividad número 1 de nuestra aula virtual, en la competencia 1, la primera actividad que tenemos en desarrollo. Allí como adjunto, como material adjunto se encuentra esta presentación. Entonces, en esta presentación lo que abordamos de manera general pues fue primero pues la presentación del cronograma del curso en el que vamos pues, a tener un énfasis en que la primera unidad pues va a acercarse a la metodología del marco lógico para precisar cuál es nuestro problema o el problema que se va a abordar a partir del proyecto que formulamos. Aquí una pregunta sobre si el proyecto de investigación puede estar articulado al ejercicio que vamos a desarrollar aquí. Yo les menciono que sí, definitivamente se puede articular, pero pues siguiendo la metodología del espacio. Aquí es importante que utilicemos los insumos que estamos desarrollando en nuestra primera unidad para perfeccionar el diseño o la formulación del problema de investigación. Entonces, esta primera actividad que tenemos con fecha de entrega el 22 de octubre es una actividad que nos va a permitir precisar a través de un árbol de problemas, un árbol de objetivos, cuál es el problema en sí que se va a abordar a partir ya sea de un proyecto de intervención o de un proyecto de investigación, teniendo la claridad de que un proyecto de investigación es un proyecto en el que se busca la generación de conocimiento, mientras que un proyecto de intervención busca impactar a una población específica. No precisamente ese impacto genera nuevo conocimiento, pero sí genera beneficios en X o Y población. La segunda unidad está enfocada pues en la gestión de proyectos y la actividad está concentrada en el diseño de los instrumentos para desarrollar un proceso de seguimiento y monitoreo al proyecto. Esto tiene como fecha de entrega el 5 de noviembre. Y finalmente nuestra última actividad es la formulación de un plan de implementación de ese proyecto, que cuando hablamos de proyectos de investigación estaríamos hablando pues de casi que la ruta metodológica que podría tener nuestro proyecto en términos de casi un diagrama de Gantt en el que precisamos contra unos objetivos qué actividad vamos a desarrollar para el alcance de los mismos. Aquí les preciso que en el marco del ciclo de vida de un proyecto, nosotros nos vamos a concentrar no en una fase de formulación únicamente, ni en una fase de evaluación, sino en una fase de ejecución y los elementos que están implícitos a la ejecución de un proyecto. Importante tener en cuenta que hay unos puntos claves para iniciar o para dar vida a un proyecto, y es tener claro un objetivo, establecer cuál es el tiempo que va a tener para el desarrollo del proyecto, cuál va a ser el espacio en el que pues no solamente pienso en el espacio físico, sino también en los actores que habitan ese espacio, y en cuál es la sostenibilidad que puede tener mi proyecto. Si requiere algún tipo de financiación, entonces debo tener claro cómo voy a lograrla. Debo tener un equipo humano si lo requiero, un análisis de cuáles son los riesgos, de cuál es el aprendizaje que espero alcanzar con ello, de cuáles son los instrumentos de supervisión y evaluación y de cómo voy a sistematizar todo ese proceso que se va a ir desarrollando paso a paso en mi proyecto. La metodología de marco lógico que vamos a aplicar durante nuestra primera unidad busca que realicemos una identificación del problema. Esto pues va de la mano de identificar alternativas de solución y que analicemos la situación para seleccionar algunas estrategias. Esto es lo que va a derivar en una matriz de marco lógico que hace parte de la actividad número 1. En el marco de esta metodología de marco lógico, pues el primer momento que está centrado en la identificación del problema tiene dos elementos claves. Primero, construir el árbol de problemas, ¿sí?
que tiene aquí una metodología muy sencilla en la que partiendo de un problema aparentemente central, identifico cuáles son sus causas y cuáles son los efectos que genera. Eso es lo que hace este árbol de problemas. Ese árbol de problemas de manera seguida se vuelve un árbol de objetivos, que es donde tomo o convierto de todos estos problemas identificados en el árbol en una versión positiva, podríamos llamarlo, en una versión sustentada en soluciones. ¿Listo? Entonces es un objetivo central que tiene unas estrategias en la base o unos medios y unos fines a alcanzar, unas metas que vamos a lograr a lo largo del ejercicio. Después de tener unos objetivos claros, debemos tratar de identificar alternativas de solución y seleccionar la alternativa que consideremos más óptima. Finalmente, en el proceso de diseño pues, de la metodología marcológico, vamos a tener que construir para el momento de analizar la situación una estructura analítica del proyecto. Esto hace parte de la actividad que estamos desarrollando, donde partimos pues, del objetivo central nuevamente del proyecto. Vamos a establecer cuáles son las actividades, ¿sí? O las acciones concretas que se deben desarrollar para obtener los productos que nos proponemos. Vamos a establecer los componentes, que son los productos concretamente que se esperan obtener para solucionar el problema, y vamos a establecer en la parte superior del árbol los objetivos, ¿sí? ¿Por qué es importante el proyecto? ¿Qué es lo que va a alcanzar? O cuáles son los fines que espera alcanzar el proyecto. La matriz de marco lógico se resume en este pequeño cuadro que pues, les presento con una descripción punto a punto de los elementos. Hay un resumen narrativo de objetivos que es donde vamos a marcar el fin, el propósito, los componentes y las actividades de mi proyecto. Cada uno está debidamente descrito, pero a cada uno le voy a establecer unos indicadores, ¿sí? Que son los que nos van a permitir, o sea, son criterios que nos permiten establecer el progreso de cada uno de estos elementos. Unos medios de verificación que son las fuentes reales a las cuales voy a dirigirme para verificar que ese progreso se haya alcanzado, y unos supuestos. ¿Listo? Los supuestos son las condiciones o factores que consideramos se van a lograr, se van a alcanzar, pero que no están en nuestras manos, o casi que las soluciones o los resultados que vamos a obtener o que esperamos obtener en nuestro proyecto, pero que no está en nuestras manos el control absoluto de que así se logre. Los supuestos vienen ligados a los riesgos, ¿sí? Es posible que se logre, es posible que no, por X o Y razones. Allí vamos a establecer esas X o Y razones en los supuestos. Finalmente les traigo un ejemplo, ¿listo? Para que ustedes pues tengan una idea mucho más clara. Es un ejemplo muy sencillo, no absolutamente elaborado, pero les presenta primero el árbol de problemas basado en un problema sobre bajo rendimiento académico en un espacio, en una carrera, un programa profesional de ingeniería civil. En la parte de abajo, en las raíces, se presentan las respectivas causas. En la parte más abajo se encuentran las causas más profundas que se logran identificar, y en la parte superior las consecuencias o los efectos que puede tener esas problemáticas. Después se construye el árbol de objetivos, donde se establece en lugar de un problema un propósito, y en lugar de unas causas, unos medios o unas acciones que deberíamos ejecutar, ¿sí? Entonces aquí hay como una especie de proyección de qué actividades podríamos empezar a ejecutar para lograr los objetivos que se encuentran en la parte superior, en las hojas del árbol. Finalmente, la estructura analítica del proyecto se encuentra pues descrita aquí, donde hay un propósito central, unos componentes y unas actividades. Recordemos que las actividades son las que me van a permitir lograr estos resultados que se encuentran aquí descritos en la sección de componentes, para pues lograr estos fines establecidos en las hojas o en la parte superior del árbol. La matriz de marco lógico pues, se va resumiendo aquí, donde se establecen cada uno de los fines que se establecieron para el proyecto, el propósito, los componentes y cada una de las actividades, y uno a uno se debe ir desarrollando a partir de indicadores, medios de verificación y supuestos. Este es el ejercicio que desarrollamos en nuestra anterior sesión, que espero pues les resulte muy útil para el desarrollo de esta primera actividad.